colombianos. ¿Sabías que existen? ¿Los conocías? ¿Sabes cuáles son? ¿No lo sabes? Vamos a averiguarlo. Los números colombianos también se conocen como autonúmeros o en inglés self numbers. Fueron descritos por primera vez por el matemático indio Dattatreya Ramachandra Kaprekar. Espero haber pronunciado bien el nombre, ¿no? Si no, disculpen. Bien, él fue el primero en describir estos números. Obviamente no los llamó números colombianos, ¿cierto? Bien, más adelante, el matemático colombiano Bernardo Recamán Santos hacía una propuesta sobre estos números. Tal vez sí puede ser esta la razón por la cual se conocen como números colombianos. En 1974, en una revista americana de matemáticas, el profesor de la Universidad de Wisconsin, el profesor Banch, espero pronunciarlo bien, daba una solución a un problema que había planteado el profesor Bernardo, nuestro profesor colombiano, ¿no? ¿En qué consistía esta situación? Consistió en demostrar que en cualquier base existen infinitos números que él llamó decimales colombianos. Más adelante, Martin Gardner incluyó en su libro Viajes por el Tiempo y otras perplejidades matemáticas, incluyó estos números, ¿sí? Habló de ellos. De ahí se hicieron más famosos. No tanto, ¿no? Porque la verdad es que no se conocen mucho. Un poquito. Bien. ¿Qué es un número colombiano? Entonces te doy una definición de número colombiano. Son los enteros positivos que no pueden ser expresados como la suma de otro entero con la suma de sus cifras. Como que es confusa esta definición. Veamos otra, a ver si nos aclara. Es un número entero que no puede escribirse como la suma de cualquier otro número entero, n. Entonces n es cualquier número entero. Y los dígitos individuales de n, es decir, de ese número entero que tenemos. Por ejemplo, si tomo 10, entonces sus dígitos serían 1 y 0. Bueno, tal vez una definición que no vamos a entender, como pasa en la mayoría de las definiciones matemáticas, hasta que veamos con un ejemplo donde estén los números y hagamos el proceso para entender esto. Bien. Para explicarte lo que es un número colombiano, te voy a explicar diciéndote cuando un número no es colombiano. Es más fácil. Entonces mira, voy a tomar un número entero, en este caso un número entero positivo. Voy a tomar el 12. Tomamos el 12, lo escribimos por acá y le vamos a sumar sus dígitos, 1 más 2. Si hacemos la suma, entonces 12 más 1 da 13, más 2 da 15. Este 15 que me acaba de dar no es un número colombiano, no lo es. Si yo tomo, por ejemplo, al 13, es un número no colombiano, porque mira, sumamos 13 más sus dígitos, eso me va a dar 17. 17 no es colombiano. No es colombiano. Y si tomamos ahora, por ejemplo, 14, entonces vamos por acá, 14 más 1 más 4. Al sumar eso, nos va a dar 19. 19 no es colombiano. Vamos con el 15. 15, entonces vamos a sumar 15 con sus dígitos. 1 más 5. Sumamos y eso da 21. 21 tampoco es colombiano. Ninguno de estos números que obtuvimos es colombiano.
¿Por qué no son colombianos? Porque si tomamos un entero positivo y lo sumamos con sus dígitos, vamos a obtener un número que no es colombiano. ¿Sabes qué número no ¿Sabes qué número es colombiano? Bueno, te voy a decir qué número es colombiano. El número colombiano, o un número colombiano, es el 20. El 20 es colombiano, tiene nacionalidad colombiana. Claro que sí, porque es que tú no vas a encontrar un entero positivo, puedes coger el que quieras, ¿sí? Puedes coger 18, puedes coger el 10, y si le sumas sus dígitos, ¿sí? Si sumas sus dígitos, no te van a dar 20. No vas a obtener el 20 de esta forma. Por eso es que el 20 es un número colombiano, tiene nacionalidad colombiana. Eso es un número colombiano, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuándo no es colombiano para entender cuándo es colombiano. Un poco loco, ¿no? Pero sí, funciona así. Entonces, fíjate, si yo tomo 19, tampoco voy a obtener el 20. Tampoco voy a obtener 20. Pero hagamos algo. Te voy a explicar con más detalles esta parte, ¿sí? Para que entiendas mejor cuando un número es colombiano y cuando no. Y por qué el 20 es colombiano. Entonces vamos a revisar unos ejemplos, unos ejercicios, y ahí te va a quedar perfectamente claro. Bien, ahora te voy a dar unos ejemplos para que veas por qué el 20 es un número colombiano, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Si yo tomo el 10, entonces 10, le sumo el 1 y el 0 porque son los dígitos que forman el 10, me da 11. Si tomo el 11, entonces 11 más 1 más 1 me da 13. 12 más 1 más 2 me da 14. 13 más 1 más 3, 17. 14, entonces 14 más 1 más 4, pues nos da 19. Y fíjate en el 15. 15 más 1 más 5 da 21. Me da un número mayor que 20. Es decir, que a partir del 15, si yo sigo haciendo esto, con el 16, 17 y etcétera, me van a dar números mayores que el 20. Y si nos vamos y tomamos números menores que 10, pues vamos a obtener números menores que 20. Entonces fíjate que no encontramos un número entero que sumándole sus dígitos nos dé 20. Por eso el número 20 es un número con nacionalidad colombiana, ¿sí? Es una forma pues más sencilla de entender esto de los números colombianos. Bien, los primeros números colombianos menores que 100 son solamente 13 y hay solo 8 números colombianos de 2 cifras. Aquí los tienes, el 1, el 3, el 5, el 7, 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86 y 97. Fíjate que los 5 primeros son impares, 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Bien, vayamos y probemos otros números. Veamos a ver el... ¿qué tal con...? A ver, probemos aquí con... ¿Cuál sería? Vamos a tomar el 92. Entonces 92. Vamos a sumarle a 92 sus dígitos. Más 9, más 2. ¿Cuánto me da? Eso me daría 103. Quiere decir que el 103 no es colombiano. No lo es. Porque existe un entero que al sumarle sus dígitos nos da 103. Otro número, a ver. Probemos con 101. Entonces 101 más 1 más 0 más
1. Eso me da 103. Entonces, fíjate acá, nos volvió a dar 103. Entonces 103 no es colombiano y lo hemos podido comprobar en dos formas, ¿sí? Es decir, que pueden haber números enteros, varios, que le nieguen la nacionalidad a un mismo número, como aquí ha ocurrido. Es decir, si tomamos el 92, le va a negar la nacionalidad colombiana al 103. Y si tomamos 101, también le va a decir, no, espérate ahí, tú no eres colombiano. Bien. Entonces aquí tenemos otros ejemplos de cuando no son colombianos. Entre 100 y 200 hay 10 números colombianos nada más, al igual que entre 200 y 300. Ellos son, bueno, aquí te los dejo, puedes observarlos y mirarlos. Dos características de los números colombianos es que son infinitos, no se acaban, el problema es encontrarlos, ¿no? Y además, cualquier número entero me genera a mí, es un generador de números no colombianos. Cualquier número entero me genera a mí un número no colombiano. Entonces ten eso en cuenta. Espero que te haya gustado esta curiosidad matemática, este tema de los números colombianos, que te haya quedado claro. Agradezco al profesor Ignacio Mantilla que me permitió tomar información de su blog. Te dejo en la descripción la dirección de su blog, su Twitter, si te interesa. Tiene temas muy buenos. Y dame un like, un me gusta. Y te pregunto, ¿será que este año 2022 es un número colombiano o no? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao pues.